Buenos días, bendecido domingo ahí para todos. Bueno, cambiamos siempre de posición y de lugar porque si no el algoritmo de TikTok o de las redes sociales piensa que soy un bot. Y así que bueno, siempre vamos cambiando y mejorando para que siempre podamos subir el video. Porque a veces que me bloquean el video no me lo dejan subir. Y intento hasta que se sube. Pero bueno, buscamos la vuelta y la manera y siempre logramos que el video llegue. Quería compartir el devocional de este día que se encuentra en Números capítulo 21. Y quería hablar sobre orar conforme a la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 12, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y hay oraciones que Dios responde inmediatamente y hay otras que no. ¿De qué depende esto? De lo que la misma escritura dice, que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Ahora, cuando nosotros oramos algo que no va conforme a la voluntad de Dios, es difícil que venga respuesta de parte del Señor respecto a ese tema. Entonces, el pueblo hace una oración acá, porque se tenía que enfrentar a sus enemigos, ellos estaban en un avance, pero había una promesa, y la promesa era que ellos iban a conquistar, de que Dios le iba a entregar. Entonces, al hacer esta oración, ya la respuesta es positiva porque ya había un respaldo de Dios en cuanto a lo que ellos estaban pidiendo y en cuanto a lo que tenían que hacer. Ahora nosotros en estos tiempos estamos viviendo tiempos donde nos dejamos guiar mucho por pensamientos de hombres, pensamientos de personas que pueden sonar muy lindas, muy buenas, pero no es lo que la Biblia dice. No es lo que Dios establece. La Biblia es clara con respecto a todos los temas y a todas las áreas de nuestras vidas. Y la palabra de Dios no cambia. A veces buscamos la manera de que alguien nos diga algo que apruebe lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos o lo que nosotros anhelamos y eso a veces no está en la palabra. Nosotros debemos comenzar a vivir una vida diferente basándonos en lo que las escrituras dicen. Porque dice que la escritura no es de interpretación propia, es revelación de parte de Dios. Es orden de parte de Dios, es lo que Dios establece y no lo que yo interpreto o a donde yo lo quiero llevar, porque también está eso. Yo puedo tomar un texto y llevarlo para donde yo quiera y darle el enfoque que yo quiero. Pero un texto sacado de contexto sirve para un pretexto. Es decir, nosotros no podemos tomar la escritura, un fragmento y llevarlo a donde yo quiero, sino tener el contexto, el por qué Dios lo dijo en el momento en que lo dijo y poder establecer los parámetros de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y que en estos tiempos tenemos que comenzar a meditar mucho en las escrituras porque escucho continuamente muchas ideas, muchos pensamientos que suenan muy lindos, pero están sacados del contexto de la Biblia, no son lo que la Biblia dice y lo llevan para su propia interpretación. Y eso puede traer mucha destrucción, puede traer mucho caos y mucha confusión. Y por sobre todas las cosas, el dejar de hacer la voluntad de Dios. Y debemos entender de que un pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces es muy importante comenzar a conocer las escrituras, estudiarlas, tomarnos el tiempo de meditar en ellas, porque cuando nosotros meditamos en las escrituras pasa algo muy lindo. Comenzamos a conocer el corazón de Dios. Comenzamos a ver cómo Dios obraba, cómo Dios pensaba, cómo Dios se movía y cómo Dios lo sigue haciendo porque Dios no cambia. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo y es el mismo de ahora, es nuestro Dios. Y la esencia de Dios, el ser de Dios, la divinidad de Dios no cambia. Dios es el que era, el que es y el que ha de venir, el primero y el último, el principio y el fin. Pero a veces no conocemos nada de Dios. Jesús dijo, creéis que en las escrituras tenéis vida, pero algo tengo que decirles. Ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros más nos venimos a las escrituras, más conocemos a Jesús. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, la respuesta de Dios es inmediata. Y es lindo poder interpretar eso y poder conocerlo. Y yo creo que en cada devocional que nosotros vamos teniendo, vamos aprendiendo algo nuevo. Quizá no es algo tan extraordinario, es algo simple, pero es lo que va a cambiar y transformar tu vida. La palabra transforma y cambia. La palabra te libera, la palabra te sana, la palabra lo es todo. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Es tiempo de conocer las escrituras. Es tiempo de meditar en lo que la Biblia dice y poder tener nuestra
propia revelación en Dios, poder comenzar a tener nuestra propia experiencia. ¿Y saben qué es lo que va a pasar cuando uno comienza a conocer las Escrituras? Va a comenzar a orar conforme a lo que Dios quiere. Y vas a ver cómo Dios responde, cómo Dios respalda, cómo Dios visita, cómo Dios transforma, cómo Dios hace lo imposible. ¿Saben por qué? Porque estamos comenzando a orar conforme a su voluntad, comenzando a orar conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él anhela, y eso siempre, pero siempre va a traer bendición sobre tu vida. ¿Queremos orar como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y quería que este principio te quede, de que las Escrituras tenemos que conocerlas. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y a medida que oremos, veremos su respaldo, veremos lo sobrenatural, veremos lo que Él puede hacer en cada vida, en cada familia, en cada hogar. En todas las áreas de tu vida Dios quiere tomar el control, pero es necesario que conozcas las Escrituras. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.